La eutanasia, una buena muerte o arrebatar la oportunidad de seguir viviendo. La palabra eutanasia etimológicamente tiene el significado de buena muerte, y según la Real Academia Española, esta significa intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Pero, ¿qué es la eutanasia en realidad? Es asistir, facilitar y procurar la muerte sin dolor. También se le llama homicidio por compasión. Esta se aplica mayormente a personas en estado terminal, pero algunas personas también lo utilizan con el fin de aliviar la carga que les produce dicho enfermo, en lugar de procurar darle la mejor calidad de vida y aprovechar el tiempo. A lo largo de los años, la eutanasia ha sido un tema de relevancia, no solo en la medicina, sino también en la ética. Se le ha dicho a las personas que son cobardes, valientes y que no es la opción más viable. Actualmente se pretende despenalizar y normalizar la eutanasia, justificándola como una forma de evitar sufrimiento físico o moral a determinadas personas. Esto ha hecho que olvidemos que cada ser humano es único e irrepetible, valioso por el hecho de serlo y vivir, viéndonos como un medio y no como un fin. Lo cierto es que cada persona es totalmente libre de elegir su destino, cómo vivir su vida, y ese tipo de decisiones se hacen con el conocimiento previo, es decir, los doctores se encargan de darte la información detallada de tu caso clínico, se encargan de informarte acerca de las cosas de importancia y de cuáles son tus opciones. Según la ética, esto no quiere decir que también son libres de su propia muerte, ya que esta habla de que nadie tiene que quitarle la vida a una persona, aunque esa persona seas tú misma. En México, la eutanasia está prohibida. Sin embargo, en diferentes estados hay una ley llamada Ley de Voluntad Anticipada, que consiste en poder rechazar medicamentos que nos ayuden a prolongar nuestra vida. Solamente 7 países de primer mundo son los que tienen permitida la eutanasia, y eso ha llevado a que varios especialistas, doctores y psiquiatras se hayan replanteado y puesto sobre la mesa la idea de poder hacer la ley y dejarla al alcance de quien la quiera ver como una opción. La filosofía personalista y la ley natural nos habla sobre respetar la vida humana y la trascendencia de las personas, tomando en cuenta, aunque queramos defender la postura que cada quien es responsable de su vida y de sus decisiones, por lo tanto de su muerte, si pensamos en la ética, esa postura se desvalida ya que la eutanasia pierde todo el respeto de la vida física humana y se vuelve un mal ético. El fin último de una persona enferma terminal no necesariamente es morir, y al pedir que se le realice la eutanasia, este fin último se altera. Santo Tomás nos dice que se tiene que respetar cualquier cuerpo que ya tenga vida. Él habla desde que la fecundación ya se considera que el cuerpo tiene vida. Esa es una postura que piensa en el bien físico del cuerpo y alma unidos. Al pensar en el mononismo, que el cuerpo y el alma son uno mismo, debemos tener en cuenta en el momento de la muerte de una persona, esta desaparece y por lo tanto también su esencia y su espíritu. Cuando una persona muere por homicidio, ahí se va autorizado o un consentimiento. Se le falta un respeto al espíritu y su cuerpo y su vida humana. Al ser un tema bastante delicado y controversial, siempre ha quedado la duda de su ética. ¿Es éticamente correcta la aplicación de la eutanasia en personas que desean morir o que están en una fase terminal, viendo a los médicos como un medio para evitar el sufrimiento y no como un fin? Esa es principalmente la pregunta. Como ya antes dicho, la ley natural nos habla sobre respetar la vida humana y la trascendencia de las personas. Pero hay una forma de explicarlo que combina el análisis de la ética y la ciencia. Esta es la bioética. Esta última analiza la conducta humana respecto a su vida misma, a su salud y a la responsabilidad que tiene sobre la vida y otras especies. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo es que podemos argumentar la mente provocada de un ser humano siendo responsables de la vida misma? Dentro de la bioética existen clasificaciones de sus niveles y aplicación de conocimiento. Dentro de esas clasificaciones está la bioética espacial. Esta analiza los grandes problemas de reciente creación y los habituales. Esto siempre bajo un perfil general, tanto en el campo médico como en el biológico. Gracias a esta bioética podemos entender un poco más sobre el punto de vista ético de la fecundación artificial, la ingeniería genética, la eutanasia y todas las diferentes posturas sobre estas situaciones que los seres humanos podemos debatir. Otra clasificación importante y que se debe tomar en cuenta es la bioética clínica, la cual pretende analizar la aplicación de las teorías éticas y de los principios generales adaptados a los casos clínicos concretos. Al momento de que una persona desee su muerte provocada, esta se vuelve un caso clínico, y es fundamental que se estudie desde la perspectiva de la moral, ya que quitarle la vida a una persona no es algo que se debe de tomar a la ligera. Por último, la bioética trascendental, que puede también ser conocida como bioética espiritual. Gracias a la dimensión espiritual nos podemos diferenciar de otras especies, porque constituye la direccionalidad hacia un bien superior y hacia la autoperfección. ¿Y cómo seríamos capaces de llamarnos un bien superior si estamos dispuestos a sacrificar la vida por un medio, que es evitar el sufrimiento y no por un fin?
Tomando en cuenta lo antes dicho, podemos hablar de dos modelos de la bioética. El primer modelo adjudicable a este tema es el de la virtud. Este modelo se basa en la teoría de virtudes, la cual aspira a reflexionar sobre lo concreto y lo complejo de la situación y formular juicios de acciones aisladas considerando el contexto histórico y sociocultural. La cuestión sobre este modelo es que la ley que lo rige es agente moral sobre acción, lo cual podría convertirse en un dilema, ya que el exceso de moral o virtud puede llegar a un extremo, como es el caso de la eutanasia. Al tener compasión por un ser humano, nos volvemos virtuosos, pero un exceso de esta virtud puede llegar a anular nuestro juicio. De igual manera, el modelo utilitarista propone la utilidad como valor supremo en la jerarquía de los valores, como por ejemplo, si un adulto mayor ya no le es útil a la sociedad, consume espacio, necesita atención médica, entonces haremos eutanasia. Aquí no valoras la vida, sino la utilidad de la vida. Se comienzan a tomar en cuenta las posturas sobre la muerte cuando ya nos sentimos cerca de la misma, cuando el cuerpo enfermo experimenta una sensación de deterioro, fragilidad, incomodidad o disolución. Se avecina una trágica desaparición con la pérdida de todo: familia, posición social, herencia y fortuna. La muerte ocurre cuando los procesos básicos del cuerpo, como la actividad cardíaca y respiratoria, se detienen. Esto significa el final de las funciones cerebrales. Tanto la muerte biológica, también conocida como muerte cerebral, como la muerte total de los órganos. Creo que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos preguntado: ¿hay vida después de la muerte?, en busca de encontrar una respuesta a la desilusión que nos causa el pensar en la misma. Pierre Teilhard de Chardin estudia profundamente el tema de la muerte relacionado con el cristianismo. Nos plantea que la muerte es como un océano, viene a confluir nuestras disminuciones bruscas o graduales, y la muerte es el resumen. La muerte es una debilidad incurable de los seres corporales. Edgar Morin, que separa hombre-cultura, vida-naturaleza, física-química. Su postura nos plantea que el hombre comienza las creencias religiosas a partir de enterrar a los muertos. Magia, brujería, espiritismo, chamanes, creencias en la otra vida, resurrección, inmortalidad, nacen del intento humano de resolver el problema de la muerte. Y para Martin Heidegger, que es un filósofo existencialista, la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana. Los valores de una sociedad se reflejan en sus valores económicos, culturales, religiosos, ideológicos, educativos e históricos, que a su vez determinan las condiciones morales de la ciencia y la tecnología. Dado que sus aplicaciones prácticas y los resultados están sujetos a evaluaciones éticas y los científicos tienen una responsabilidad ante la sociedad por sus acciones, esas acciones no son neutrales, moralmente neutrales, políticamente neutrales o neutrales en términos de neutralidad. Y esto nos ha llevado que al querer tener una verdadera racionalidad de la contabilidad humana, se crearan subdivisiones de biocontabilidad, sociocontabilidad y contabilidad económica, no solo permitiéndonos comprender mejor la organización y los efectos de sus decisiones e inacciones, sino que fortalece el poder descriptivo y explicativo del desempeño de las entidades. También permite a la comunidad en general cambiar su percepción del lugar de la organización en la sociedad. El hombre crea y promueve la ciencia, pero también tiene la responsabilidad ética de evaluar el qué, el por qué, los propósitos y los resultados de la ciencia. Ahora se cree que la contabilidad debe de jugar un papel clave al servicio de la vida, la naturaleza, el hombre y su dignidad. Una sociedad se reflejan en sus valores económicos, culturales, religiosos, ideológicos, educativos e históricos, que a su vez determinan las condiciones morales de la ciencia y la tecnología. Dado que sus aplicaciones prácticas y los resultados están sujetos a evaluaciones éticas y los científicos tienen una responsabilidad ante la sociedad por sus acciones, esas acciones no son neutrales, moralmente neutrales, políticamente neutrales o neutrales en términos de neutralidad. Y esto nos ha llevado que al querer tener una verdadera racionalidad de la contabilidad humana, se crearan subdivisiones de biocontabilidad, sociocontabilidad y contabilidad económica, no solo permitiéndonos comprender mejor la organización y los efectos de sus decisiones e inacciones, sino que fortalece el poder descriptivo y explicativo del desempeño de las entidades. Tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las personas actúan por medio del imperativo categórico y sus máximas correspondientes. ¿Qué nos dice esto? Que se actúa según las reglas y en cada máxima tiene su razón de actuar. Por lo tanto, la máxima de un médico es siempre hacer el bien y tomar la mejor decisión para sus pacientes.
siguiendo el juramento hipocrático de los médicos. Pero el fin también del imperativo categórico es darnos cuenta si nuestras decisiones tienen una razón buena o mala. Por ejemplo, en el caso de la eutanasia, una familia decide aplicarla a su familiar para quitarse la carga de dicha persona, ya sea carga emocional o carga económica, y lo justifica con que éste no sufra. Su razón está atentando contra su regla, ya que prefiere quitarse la carga de su familiar a seguir que la enfermedad siga su curso. Tenemos normas que nos ayudan a tener nuestras propias máximas, ya sea una norma jurídica o moral. Por ejemplo, en México la norma jurídica es que la eutanasia no está legalizada y regula este aspecto. La eutanasia está permitida debido a que no hace nada o atenta hacia el paciente, se sigue el curso de la enfermedad. La norma moral es nuestra guía de lo que tenemos como lo correcto y como lo incorrecto, y esto nos ayuda a tomar decisiones. Y al tomar una decisión subjetiva, estamos aplicando nuestro juicio de valor. Tenemos que tomar siempre la decisión más ética correcta. ¿Por qué es importante que nos enseñen ética en la náhuatl? Nos enseñan a ser unos profesionistas con valor, a siempre tomar las decisiones correctas y aplicarlas en nuestro día a día. Esto nos ayuda a ser mejor personas y al aplicarlo nos ayuda a tener una mejor sociedad y a tener un mejor mundo. Por eso nuestro lema es liderazgo de acción positiva, siempre haciendo el bien. Tomando en cuenta la pregunta que nos planteamos, definitivamente no es ético el uso de la eutanasia, ni utilizar a los médicos como un medio y no como un fin. Podemos llegar a la conclusión de que muchas personas pueden tener diferentes posturas sobre la eutanasia. Puede ser por su cultura, por su sociedad o por su moral, pero definitivamente y por lo que hemos visto, la ética no se cuestiona. Es importante que en el reduccionismo de la dignidad humana no lo tomemos como algo corporista, o sea, que no digamos te veo como un conjunto de células, órganos y funciones, ya que hemos hablado de lo virtuosos que somos y de lo importantes que somos. De igual manera, consideramos importante concluir que es fundamental la distinción entre eutanasia, ortonasia y distanasia. La ortonasia permite la muerte con el tiempo correcto y como debe ocurrir, cuidados normales de alimentación, higiene, hidratación, cercanía y disponibilidad, medicinas que controlen los síntomas aunque éstas ya no las curen. Esta debe ser la verdadera eutanasia, a su parecer, la éticamente correcta. Y ya por último, la distanasia, que es prolongar la vida lo más que se pueda, el uso de terapias inútiles o ineficaces para la curación del enfermo. Es importante que la vida continúe en su propio ritmo y que nosotros los seres humanos no interferamos en esta, ya que, aunque muchas personas no crean en algo superior, siempre hay algo que lo controla. Lo que consideramos una solución ante este problema es darle educación a las personas sobre lo que significa la vida y lo valiosos que somos, y que no porque ya no funcionemos de forma igual debemos acortar nuestra vida.